barco petrolero Ruth partió de Noruega a México con una carga pesada. León Trotsky, el revolucionario incansable perseguido por Stalin y otros que fueran sus compañeros de lucha en la Revolución Rusa, la que se propuso instaurar un régimen socialista llamado comunismo a partir de las teorías marxistas que ofrecían una primera visión científica del problema de la explotación del humano por el humano. A comienzos del siglo XX, el zarismo es derrocado en la Revolución Rusa por los socialdemócratas, aunque con dos tendencias encontradas: los mencheviques, que quiere decir minorías, de orientación liberal, y los bolcheviques, que quiere decir mayorías, que procuraban establecer un gobierno dirigido por el proletariado como representante avanzado de las grandes mayorías, respondiendo así al verdadero concepto de democracia, que quiere decir gobierno del y para el pueblo. A la caída del zar, queda al frente del gobierno Kerensky, un menchevique. Los levantamientos populares continúan y el gobierno responde con violentas represiones. Por fin los bolcheviques, conducidos por Lenin y Trotsky, logran llegar al poder, con lo que comienza la era de la Unión Soviética comunista. A la muerte de Lenin, Stalin utiliza su nuevo poder como secretario del partido. Destruye las oposiciones, identifica el partido con el Estado y selecciona los cuadros en función de su fidelidad a su persona. Instaura, por lo tanto, un régimen burocrático, totalitario, personalista. Al mismo tiempo subordina a los partidos comunistas al Partido Comunista Ruso, que se hace cada vez más nacionalista. Trotsky comienza ya entonces una oposición, la oposición de 1923, con los miembros del Comité Central Leninista, la gran mayoría, que están contra Stalin. En 1929, Stalin expulsa a Trotsky del Partido Comunista y de la URSS como traidor, preámbulo de lo que serán los dramáticos procesos de Moscú, tristemente conocidos como purgas. Oposición de izquierda, zinovievista, jóvenes comunistas, etc. Todos habían decidido de unirse en un bloque de las oposiciones. Y desde ese momento la decisión de Stalin era destruir todo eso, todos esos, matarlos todos. El pretexto fue, como todos sabemos, el asesinato de Kirov, pero para Stalin era la necesidad absoluta de destruir la dirección y la vanguardia del movimiento obrero revolucionario, que era el peligro contra él. Eso es el sentido de los procesos de Moscú. Cuando se embarcan Trotsky y Natalia, su compañera, es el final de un largo y dramático peregrinar deambulando por exilios en Turquía, Francia y Noruega, países que les niegan asilo para evitar conflictos con el poderoso Stalin y ante el embate belicista de las ultraderechas europeas. Solo México lo acepta, reafirmando su tradicional política de asilo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Si uno piensa cuál era el contexto internacional en 1936, cuando Trotsky era acosado por el gobierno socialista noruego y por la policía infiltrada de nazis en Noruega, y la situación internacional en donde sabemos que estaba ya los procesos de Moscú en marcha y la guerra civil española en pleno desarrollo, pues podemos imaginarnos lo que significaba para un gobierno como el mexicano, finalmente un gobierno de un país del tercer mundo y vecino de Estados Unidos, en el contexto además del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aceptar a un revolucionario de la talla de León Trotsky, que además había sido jefe del Ejército Rojo. En México, la Revolución Mexicana se ha institucionalizado y el general Lázaro Cárdenas llega al poder en 1934, retomando sus principios socializantes y llevándolos a la práctica dentro del sistema democrático capitalista. Y había vivido tanto las batallas de la revolución como la experiencia de la explotación sobre los trabajadores mexicanos que ejercían las compañías petroleras inglesas y americanas
Esta experiencia la vivió Cárdenas junto con el general Mujica en los años 20. Todo esto que estos dos hombres habían vivido, al llegar al gobierno, realmente creyeron que era la hora de cumplir y llevarlo adelante. Durante el cardenismo se permitió el juego libre de los movimientos de izquierda. El Partido Comunista Mexicano, seguidor de Stalin, cobró fuerza en el liderazgo del sindicalismo predominante, al que manejó sin admitir posiciones democráticas. Las luchas dentro del comunismo internacional se habían polarizado. El estalinismo representaba a quienes sostenían que solo mediante la concentración del poder absoluto se podía modificar la injusta sociedad heredada. Muchos siguieron la corriente estalinista como única fuerza capaz de enfrentar al capitalismo imperialista. ¿Qué podía justificar una acción tan violenta como llegar a los atentados y al asesinato? ¿En qué consistía el enfrentamiento original de Stalin con Trotsky? Después de que murió, esta personalidad unificadora que era Lenin, se desató un movimiento de lucha por el poder, una disputa muy fuerte de corrientes y de grupos, en lo cual pues los agrupamientos fundamentales o los que subsistieron pues eran, por un lado, el que representaba Trotsky y el que vino a representar después Stalin. Y se planteaba el problema absolutamente original, nuevo, de organizar una nueva sociedad, un nuevo Estado. Y la personalidad de Trotsky pues era bien identificada como el opositor fundamental, digamos, a la dirección de Stalin en la Unión Soviética, ¿no? Y eso pues era fundamental, no solamente por estos aspectos despóticos del mismo stalinismo, sino también porque se consideraba que la acción que desplegaba Trotsky afectaba, ¿verdad? Cuando menos esa era una de las explicaciones. Y no había la convicción de que la libertad de opinión, la libertad de organización, ¿no?, tenía que ejercerse también en el propio Estado nuevo, soviético. Yo creo que la síntesis es la lucha por el poder. Y es indudable que el estalinismo lo que creó fue una serie de fantasmas en torno a Trotsky que no tenían apego a la realidad, ¿no? La mayor parte de las cosas que se le acusaban no eran reales, no eran ciertas, pero que servían para establecer una conducta contra Trotsky y los trotskistas, ¿no? ¿Por qué una abrumadora mayoría de militantes se negaba a ver lo que estaba sucediendo con el estalinismo sin atreverse a prever que se estaba gestando el desprestigio del socialismo y el derrumbe de la Unión Soviética? A mí me parece entender que la idea que tuvo el mundo sobre la revolución en Rusia, el triunfo de la Unión Soviética, estaba singularizada por la idea de que se podía cambiar el mundo. Y en esa idea espléndida, maravillosa de que se podía cambiar el mundo, pues más de la mitad del planeta se fue con esa idea. Se va creando todo este mito, es un mito que se puede cambiar el mundo y que la fuerza está en la Unión Soviética, que determina todo esto, que en unos procesos que uno ni siquiera puede explicarse ahora, ¿no? En donde se les acusa de traición a la revolución, traición al partido, sin haber cometido el delito, ellos aceptaban haberlo cometido con tal de salvar al partido y a la revolución. ¿Cómo vamos a traicionar la utopía? Diría yo. ¿Por qué? Y cerrar los ojos. Y no solamente cerrar los ojos, es viendo y no queriendo ver. Viendo y aceptando que eso estaba sucediendo, los campos de concentración en la Unión Soviética, las muertes infinitas que hizo el estalinismo, y sabiéndolos no quererlo ver. Dentro del Partido Comunista Mexicano se advertía ya la inquietud por el totalitarismo estalinista. Hasta entonces no había
ideas sistemáticas que opusieran a un grupo frente al estalinismo. Había descontento, escribían una que otra cosa, pero de ahí no pasaba. En cambio, en 1933, con motivo de la derrota en Alemania, llegamos a la conclusión de que lo más fructífero era que lucháramos dentro del Partido Comunista. Comenzaba en Estados Unidos una ola revolucionaria, se vino la gran huelga de San Francisco y en México nos declaramos completamente solidarios con el movimiento norteamericano. Con este motivo nos acercamos a Diego Rivera en 1934, que actuaba en California. Por primera vez en mayo de 1934, y dada la situación de Trotsky en Europa, consideré que era necesario lanzar la consigna de asilo en México para León Trotsky. El surrealista André Breton diría: el mundo es un planeta sin visa para León Trotsky. A fines de 1936 ha estallado la Guerra Civil Española y el Comité Norteamericano para la Defensa de León Trotsky ha comenzado las gestiones para buscar que se le dé asilo en México. Anita Brenes estaba en Estados Unidos y le puso un telegrama a Diego en la cual le decía que con peligro de vida o muerte era necesario que se supiera si México podía llegar a ser un país que recibiera a Trotsky. Diego Rivera, que había estado en California durante las huelgas de San Francisco vinculado con los socialistas de Estados Unidos y en conflicto con la dirigencia del Partido Comunista Mexicano, influyó con su fama para lograr que se asile a Trotsky. Así Diego se dirige al general revolucionario Francisco Múgica, ministro de Comunicaciones, brazo derecho de Cárdenas y firme socializante, para establecer contacto con el presidente. Diego Rivera y Octavio Fernández, sin pensarlo dos veces, se fueron a La Laguna y Cárdenas los recibió bastante rápidamente. Y lo que es sorprendente es que en 5 minutos Cárdenas contestó: definitivamente el señor León Trotsky puede venir a México. México es un país seguro de sus instituciones, que no tiene por qué temer la presencia de un revolucionario, cualquiera que éste sea, si es que este revolucionario se compromete, como seguramente León Trotsky lo hará, a no participar en política nacional. A ese respecto yo me voy a referir a que el general en esa época había dado instrucciones tanto en los consulados de Europa y en las propias embajadas a los embajadores que cualquier persona que se presentara en cualquier de ellos, en cualquier residencia de ellos, pidiendo asilo político, no importaba la nacionalidad, que México estaría abierto para todos, absolutamente para todos. Desde luego, el de Trotsky fue una cosa especial porque estaba ya él en contacto con Diego Rivera y con muchas otras personas, desde luego. No se vieron nunca, como es sabido, Trotsky y Cárdenas. Ambos cuidaban que no fuera usado esto como un argumento contra el gobierno de Cárdenas. Alguna vez o algunas veces se vio Múgica con Trotsky, tuvieron discusiones. ¿Por qué habían acudido al general Múgica antes de acudir al general Cárdenas? Porque el general Múgica era un personaje político muy importante. Hoy casi no se conoce a Múgica, no se habla de Múgica, pero hay que pensar que Múgica en 1939 era digamos, hasta el 38 era uno de los más sonados candidatos a la presidencia de la República. Realmente yo conocí muchísimo al general Múgica, muy de cerca, como amigo personal del general. Ya supe yo que el general era pues muy amigo de él, que eran muy amigos, habían pasado muchas épocas, tanto de altas y bajas en la revolución y en todo. Nos recibió Cárdenas, dijo que en vista de que estaba en peligro la vida de Trotsky, su gobierno le concedía asilo.
Para nosotros era una cosa enorme, ¿no? Porque se le arrancaba a Stalin delante de las manos se le arrancaba a Trotsky, ¿no? Entonces, que este país haya decidido esto, bueno, era un acontecimiento de enormes dimensiones a nivel internacional. Ya desde el principio, en el gabinete cardenista, hubo un conflicto en torno a esta decisión del presidente, que varios de ellos trataron de bloquear, pero el general Cárdenas no lo permitió. Muchas veces se preguntan por qué Cárdenas dio este asilo. Trotsky lo respondió en su tiempo, dice el general Cárdenas, no me da asilo porque esté de acuerdo con mis ideas, sino porque está de acuerdo con las suyas propias, que son ideas democráticas, revolucionarias y de izquierda, que incluyen los derechos de los seres humanos y la libertad y el apoyo a los revolucionarios, como se hizo después con los revolucionarios españoles y con otros revolucionarios, como Víctor Serge, por ejemplo, porque el general Lázaro Cárdenas era un revolucionario y porque el general Francisco J. Múgica era también un revolucionario. Este héroe de la juventud de ambos dice, estoy solo, necesito asilo. Pues venga. La gran virtud del régimen de Cárdenas fue reconectar a la Revolución Mexicana, a la tradición de la Revolución Mexicana, con sus fuentes originarias, porque le dio mucha importancia al movimiento de masas y al movimiento sindical y al movimiento campesino. Y en términos generales se volvió a darle legitimidad al movimiento revolucionario, que había estado muy ocupado en tareas, digamos, de carácter administrativo, que fueron fundamentales para el desarrollo de México, pero que habían desviado la revolución de algunos de sus objetivos principales. Cuando se plantea el asilo de Trotsky, es decir, tiene en su contra a la CTM, a que le había ayudado a fundar, liderada fundamentalmente en aquel entonces por Lombardo Toledano, y al Partido Comunista, que había sido fundado en el año 1919 y que durante mucho tiempo fue el partido más antiguo de México. También hay que hablar de lo que pasó con Estados Unidos. Cuando Trotsky llegó a México, los senadores y diputados de extrema derecha vinieron a México e incluso visitaron a Trotsky en esta casa. Y bueno, al volver a Estados Unidos, lo que manifestaban era un ataque frontal al gobierno de Cárdenas por haber aceptado a Trotsky en su país. Es decir, decían, por ejemplo, una frase del senador Allen que decía: Cárdenas no solamente es un comunista, sino que además ya pasó de estar en la Tercera Internacional a afiliarse a la Cuarta Internacional. Y que el viejo no sabía nada, ni Natalia ni nadie sabía qué significaba eso de que México recibía a Trotsky, ¿no? Como se les dijo que tenían que embarcarse en el petrolero Ruth, un barco petrolero insignificante, entonces pensó el viejo en primer lugar que se preparaba un naufragio y que ahí iba a terminar. Sin embargo, pues lo subieron al Ruth y ahí viene con Natalia, hasta su llegada a Tampico, en donde Natalia dice que llegaba a un paraíso, ¿no? A un país de otro mundo. Es así como se consiguió el derecho a asilo. Trotsky escribiría a bordo del Ruth: estoy leyendo ávidamente algunos textos sobre México. Nuestro planeta es tan pequeño y sin embargo sabemos tan poco de él. Me he pasado así estos primeros 8 días, trabajando intensamente y especulando sobre este misterioso México. Yo puedo imaginar la sorpresa de León Trotsky y de Natalia Sedova cuando desembarcaron en Tampico. Los estaba esperando un representante del presidente de la República y el tren presidencial, el tren Hidalgo. Creo que hasta sorpresa deben haber sentido un poco de desconcierto. ¿Qué es este país donde cuando todos los gobiernos del mundo nos niegan asilo, en el momento más
perseguido de nuestra vida, nos envía el tren del presidente y nos dice: señores, están ustedes en su casa. Y por Tampico, y en el tren presidencial, Trotsky y Natalia entraron a otro mundo, a un país indolatinoamericano en plena lucha por acceder a la justicia social y a una integración cultural negada desde la colonización española. La Revolución Mexicana fue una guerra civil encarnizada y de casi 10 años que conmovió a México, donde fueron protagonistas importantes los campesinos. 1914, la víspera. Es la tierra de Zapata y Villa, de la revolución que estalló en 1910 con profundos tintes sociales agraristas. La Revolución Mexicana, como todo el mundo sabe, se inicia como un movimiento político esencialmente, cansados de una dictadura muy prolongada, que además tenía en descuido muchos aspectos del desarrollo social y de lo que siempre ha sido uno de los grandes planteamientos de cualquier revolución, que es la necesidad de la libertad. Es decir, entonces este movimiento de origen puramente político se convierte con el paso de los días en un movimiento con reclamaciones de carácter social. En Europa preocupa el gran rearme alemán y la formación del eje Roma-Berlín. La tensión internacional crece. Las falanges del generalísimo Franco avanzan en España. La Legión Cóndor alemana bombardea la desprotegida Guernica en abril de 1937. Solo 2 países apoyaron a la República Española. Uno fue la Unión Soviética, que al mismo tiempo impuso fuertes condiciones para favorecer al Partido Comunista de España, que llevó una política trágica dentro de España contra las otras fuerzas revolucionarias, donde los comunistas estalinistas cometieron no pocos crímenes. El más notorio de ellos, el asesinato de Andrés Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista de Cataluña. La otra fue la ayuda sin interés, sin imposiciones políticas, sin reclamar nada en cambio, que le dio el gobierno de Cárdenas, que dio la República Mexicana. Esa época está conectada con la recepción de los refugiados españoles que después de la derrota en la Guerra de España vinieron a dar a México. Se habla de cifras muy grandes que oscilarían entre los 30,000 y 50,000 asilados, precisamente en la época de Cárdenas. Recibimos al viejo en lechería, en completo secreto, para que no hubiera una intervención estalinista o de los políticos contra el viejo. De ahí fuimos a la Casa Azul. Nadie sabía hasta entonces dónde iba a estar el viejo. Decidió sobre el camino que momentáneamente iba a residir en la Casa Azul, en la casa de Frida. Ahí llegamos, Frida y Diego fueron grandes compañeros hasta entonces, eso no se puede negar, la manera tan cálida y la ayuda que prestaron, ¿no? Todo lo que pasó después, pues pasó, ¿no? En México, sin duda yo creo que en México y en el mundo, el asilado más importante del siglo XX fue Trotsky, pero en México existían antecedentes importantes de asilo, que es una institución de carácter político y jurídico, pero que no está necesariamente vinculada con las simpatías políticas de un gobernante, sino la idea es que tenga una autonomía. Y cuando Cárdenas recibe a Trotsky, no lo recibe porque él sea trotskista o simpatizante del trotskismo, lo recibe porque consideraba que su derecho y su deber como presidente de México era asilarlo.
De manera que esta institución, este museo y este instituto del asilo político tiene una gran trascendencia porque fusionan un caso de asilo excepcional, que es el de Trotsky, con la idea de que se preserve esta tradición en todas las circunstancias políticas actuales y venideras. Pero, ¿quién era este personaje que movilizó al presidente de México, al tren presidencial y a la opinión pública viniendo de tan lejos? Lev Davidovich Bronstein, a quien se conocería como León Trotsky, nace en Yanovka en 1879, en una familia judía de Ucrania de pequeños propietarios agrarios y poseedora de una buena educación y cultura. En México ya gobierna el general Porfirio Díaz, elaborando los planes de modernización técnico-económica del país, que será la característica de su extendido y dictatorial mandato de 33 años en el poder. En el país se calculan aproximadamente 13.500.000 habitantes, en su enorme mayoría campesinos e indígenas en situación de miseria, y en contraste con la introducción de nuevas tecnologías, altos hornos y tecnificación fabril y agraria para una reducida clase dominante. En 1898, a los 18 años y en plena tiranía zarista, Trotsky se liga al marxismo y se vincula con los socialdemócratas de la Internacional Socialista, organización de obreros de distintos países para reivindicar sus derechos, convirtiéndose en un profesional de la revolución. Funda la Unión de Obreros del Sur de Rusia, organización clandestina, y el periódico Nuestra Causa, por lo que se le destierra la inhóspita Siberia durante 4 años. En Yucatán se producen sangrientas represiones a indígenas mayas. Díaz se mantiene en el poder y funda los ferrocarriles nacionales. En 1902, Lev Davidovich, adoptando el seudónimo de León Trotsky, huye de Siberia y llega a Londres, donde entra en contacto con el sector socialdemócrata ruso en el exilio, encabezado por Lenin, de propuesta revolucionaria más radical y al cual Trotsky no adhiere por considerarlo dogmático. Para 1904, la situación en la Rusia zarista se torna insoportable, agravándose por el desastre de la guerra ruso-japonesa de Manchuria. 3/4 partes de la población se encuentran en la más profunda miseria y hambruna, habiéndose llegado a la mortandad por inanición y hasta el canibalismo. En 1905, Trotsky regresa clandestinamente a Rusia, que se encuentra en plena efervescencia política. Un consejo de obreros lo elige como su presidente y dirige el primer levantamiento socialista en Petrogrado, el que es violentamente reprimido por el zarismo. Las fuerzas revolucionarias, al principio muy pequeñas, muy minoritarias, empiezan a subir como la espuma. Esta eclosión de las masas puede considerarse como un primer antecedente definitorio de la Revolución Rusa, la que buscaba una transformación de la situación social imperante. Después de la Revolución de 1905, Trotsky fue exiliado a Siberia. En ese año escribió con el socialista alemán Parbus La Revolución Permanente, donde sostiene que las tareas burguesas, la revolución agraria, la república, solo pueden ser realizadas por el proletariado en el poder, porque las clases dominantes temen la caída del régimen. Además, consideraba que la revolución en un país atrasado tenía que ser completada por una revolución proletaria en los países industrializados. Díaz, aún en el poder, reprime violentamente a los obreros de las industrias de Cananea y de la factoría textil de Río Blanco. Hombre
hombres caminan la sierra, hombres de mirar sombrío, su camino es de justicia. En 1910 estalla la Revolución Mexicana como una revolución política liderada por el hacendado liberal Francisco I. Madero para derrocar a la dictadura de Díaz, y emerge como una revolución social agrarista con el levantamiento de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Con este motivo, los Estados Unidos manifiestan su disgusto con el gobierno mexicano. Entre 1907 y 1914, Trotsky debe peregrinar por Europa como agitador revolucionario y como hombre interesado en manifestaciones de la cultura, como el psicoanálisis y la teoría de la relatividad. Trotsky fue corresponsal de guerra en la Guerra de los Balcanes y ahí previó la Primera Guerra Mundial, escribiendo La Guerra Internacional. La socialdemocracia internacional tomó una posición patriotera apoyando los gobiernos imperialistas. Por mantener una posición antibélica cuando estalla la Primera Guerra Mundial, desencadenando el terrorismo imperialista, Trotsky es expulsado de Francia y España por antipatriota. Zapata y Villa toman la Ciudad de México en 1914. Ese año, tropas estadounidenses invaden Veracruz. Con las derrotas sufridas en la guerra ruso-japonesa en Manchuria y frente a Alemania en la batalla de Tannenberg en 1916, se generan los movimientos contra el zarismo, los que son sangrientamente reprimidos. En 1917, estallan los levantamientos de febrero que provocan el derrocamiento del zar y la formación de la República Democrática de Kerensky. Los bolcheviques vacilan en cuanto a la posición frente al gobierno. Stalin, Molotov y otros plantean el apoyo al gobierno de Kerensky. Lenin, a quien la noticia de la revolución toma en su exilio en Suiza, se precipita hacia Rusia con una posición absolutamente opuesta: derribar al gobierno de Kerensky. Trotsky, exiliado en Estados Unidos, toma el primer barco con la misma posición. Trotsky no era bolchevique, tenía una organización propia, pero fusiona al llegar a Rusia su organización con los bolcheviques y forma un eje con Lenin contra el gobierno de Kerensky. Lenin y Trotsky vuelven a encontrarse en Petrogrado, se constituyen como partido y cambian el nombre de socialistas por comunistas, recuperando el término empleado por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Entre Lenin y Trotsky preparan la revolución, que se llamará Revolución de Octubre, que lleva al gobierno a la alianza entre bolcheviques, mencheviques de izquierda internacionalistas, socialistas de izquierda revolucionarios y otros pequeños grupos. Trotsky llega a la revolución con mucho prestigio porque es un gran revolucionario, un gran orador y un gran escritor. Los levantamientos continúan y Kerensky responde con violentas represiones. En medio de las convulsiones del año 17, en octubre, y en alianza con otros grupos, los bolcheviques logran ganar el gobierno pacíficamente y constituyen el primer soviet supremo de la URSS bajo el liderazgo de Lenin, y junto al que Trotsky se convierte en el principal orador y estratega del partido. Con la toma del poder, establece 4 condiciones. Primera condición: libres elecciones con revocabilidad de todos los cargos. Segunda condición: ningún funcionario en el Estado obrero podría percibir un salario mayor que el salario de un obrero. Esas son reivindicaciones o condiciones antiburocráticas, porque Lenin era plenamente consciente del peligro de la burocratización de un Estado obrero. Tercera condición: ningún ejército permanente, sino el pueblo armado. Y por último, muy importante, todas las tareas de administración del Estado se tienen que cumplir de una forma rotativa de parte de todo el mundo. Все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму.
Trotsky es nombrado comisario de Relaciones Exteriores y en 1918 firma el Pacto Germano-Soviético de Brest-Litovsk, logrando la paz con Alemania. Ya he dicho que en lo que se refiere a la toma del poder en Petrogrado no hubo apenas sangre. Donde sí hubo un baño de sangre terrible, con millones de muertos, fue en la guerra civil, que sigue la revolución. Cuando 21 ejércitos extranjeros invaden Rusia soviética, 21. Ingleses, franceses, americanos, japoneses, checos, polacos, rumanos, una oleada de invasiones. Y es Trotsky quien levanta el ejército rojo, en primer lugar basándose en el proletariado, en los obreros bolcheviques, que es la espina dorsal del ejército rojo, y después, por supuesto, las masas de campesinos pobres que apoyan a los bolcheviques porque la revolución nos ofrece tierra. 8 марта этого года пришел ко мне Народный комиссариат по военным делам старый татарин Курмаев, родом из Самарской губернии. En México, en 1919, es asesinado Emiliano Zapata. Y en 1920, Pancho Villa, que mantenía sus luchas guerrilleras en el norte, llega a un acuerdo de paz con el gobierno federal. Y los gobiernos establecidos posteriormente se declararon herederos y ejecutores de los objetivos de la revolución y de la Constitución dictada en 1917. Es decir, México se convierte en el primer país del mundo en que inscribe en su Carta Constitucional, inscribe los derechos sociales. Que esto en aquella época era una novedad absoluta, no solamente en el plan latinoamericano, sino en el plan internacional. En 1919, en Italia, Mussolini funda los Fascios, que en 1921 se transforman en el Partido Nacional Fascista, y en 1922 realizan la famosa Marcha sobre Roma. En 1919, también, Rosa Luxemburgo y Liebknecht participan en el levantamiento comunista en Alemania y son asesinados. Por otro lado, Hitler ingresa al Partido Obrero Alemán para transformarlo después en el nacionalsocialista o nazi. En México, el periodo postrevolucionario entra en convulsión. En 1920 es asesinado Carranza y Obregón es electo presidente. A la cabeza del partido bolchevique no se le ocurre tener el poder por el poder mismo, sino defender los principios originales del socialismo, porque el partido es democrático dentro de la revolución socialista. Tanto es así que mucha gente de distintas procedencias, incluso anarquistas, se acerca a los bolcheviques coincidiendo con el objetivo final de la liberación del ser humano. Ejemplos notables de estos casos son Andrés Nin, dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista, de oposición de izquierda en España, o Víctor Serge, quien más tarde muere exiliado en México. Las primeras olas de la revolución son la liberación de la cultura, de las costumbres, de la vida cotidiana, de la sexualidad. El divorcio es automático y el aborto es legal. Lenin insistió una y otra vez en una reivindicación central, reducción inmediata de la jornada laboral. Jornada laboral de 8 horas. Fue uno de los principios del partido bolchevique, porque en la medida que el obrero no tiene tiempo para participar y para pensar y para debatir, pues no hay democracia posible. Pero ya en esta primera época, hay también quienes sostienen la necesidad de un Estado fuerte en la praxis, unificado ideológicamente y con tintes represivos. Joseph Vissarionovich Yugashvili, llamado Stalin, nacido en una pequeña población de Georgia, ha salido poco de Rusia y tiene una cultura rudimentaria, factores que le impulsan al conservadurismo. En el Consejo de Comisarios, Stalin es el secretario de las nacionalidades y tiene a su cargo a todos los funcionarios de los pueblos de Rusia, a los cuales conquista repartiendo privilegios. Trotsky se convierte entonces en el eje de una oposición a la burocratización junto con Lenin, ya que su propuesta revolucionaria es política y no meramente administrativa. Y los primeros años de la experiencia socialista, nos cuenta Víctor Serge como testigo y protagonista, no pudieron superar el abrupto cambio de una sociedad basada en la extrema miseria e ignorancia de millones, abriendo cauce a la reacción estalinista. En 1924, en México, Plutarco Elías Calles asume el poder y comienza un periodo de organización política que llevaría a la formación del Partido Nacional Revolucionario. En Rusia muere Lenin
y en el Comité Central se produce el problema de la sucesión de liderazgo. Stalin logra que Trotsky no asista a los funerales, se realizan las elecciones y gana Stalin. Trotsky acepta críticamente la decisión democrática, pero pronto pasa a la oposición dentro de la izquierda, y su lucha por los ideales originales es literalmente a muerte. Después comienza la estalinización en la Unión Soviética. La Revolución Rusa había sido una revolución humanista, luchaba por la igualdad, la fraternidad, los derechos civiles, la revolución agraria, la eliminación del peso de la Iglesia y de la burocracia. Stalin revierte todo eso, impone un terror burocrático, elimina la democracia en el país y en el partido, centraliza la burocracia en torno a su persona, destruye toda oposición e instaura un régimen totalitario, nacionalista ruso, aunque sigue hablando al mismo tiempo de socialismo y de internacionalismo. A partir de 1929 culmina la dictadura burocrática. Todos los opositores están exiliados, están presos y comenzarán pronto las grandes purgas. El régimen se dice socialista, habla de internacionalismo, pero es la dictadura de una élite sobre los trabajadores. Los viejos bolcheviques piden a Trotsky, fundador y prestigioso jefe del Ejército Rojo, que tome el poder. Consecuentemente, si Trotsky hubiera hecho lo que planteaban esta gente, sí hubiera sido posible tomar el poder. Pero en ese caso, el proceso de la degeneración burocrática se hubiera acelerado enormemente, con una sola diferencia. En vez de una casta civil burocrática, hubieras tenido una casta militar burocrática. Todos los principios de la revolución han sido ya traicionados. Trotsky habla de traición de la revolución, escribe la revolución traicionada y organiza ya definitivamente una oposición de izquierda para restaurar lo que queda del Estado obrero. Les grands événements ont vérifié et confirmé notre attitude. Des cadres sérieux sont éduqués. Nous regardons avec confiance dans l'avenir. Aucune force ne pourra nous détacher de l'avant-garde prolétarienne internationale. L'Union soviétique, c'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au bout. Les idées et les méthodes de Marx et de Lénine deviendront les idées et les méthodes internationales communistes. El líder cubano, Julio Antonio Mella, fue asesinado en la Ciudad de México en 1929, cuando se rebelaba a las directivas del Partido Comunista Estalinista y al dictador derechista Gerardo Machado. El trotskismo surgió contra la corrupción del primer Estado obrero, contra la corrupción burocrática, donde los burócratas que estaban mejor ya dejaron de pensar en los intereses del pueblo soviético en general y comenzaron a pensar en sus intereses de casta, y a priorizaron esos intereses de casta privilegiada a los intereses del proletariado. Muchos de los opositores terminaron en Siberia o sentenciados a muerte en los procesos de Moscú, incluidos los que hicieron la revolución. En 1927, Stalin destierra a Trotsky a Siberia y en 1929 le quita la nacionalidad y lo envía al exilio, acusando a todo opositor de trotskista, o sea, de traidor. El poder de Stalin aparecía totalmente afirmado en la Unión Soviética. Muchos opositores ya eran perseguidos o enviados a lugares de exilio interior. Víctor Serge, por ejemplo, y su hijo Vladimir Kivalchich, entiendo que para entonces ya habían sido deportados a Orenburg. El proceso estaba en retroceso. Había fracasado la revolución en Alemania y en otras partes, que fundamentalmente era calumniado por la burocracia soviética como agente del imperialismo. Entonces todo el que se le ocurría hablar contra el régimen gobernante en la Unión Soviética era calificado como enemigo de la Unión Soviética y partidario del capitalismo. Les nouveaux développements en Allemagne donnent un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation
de la démocratie offensive, répudiation de la politique de front unique et par suite renonciation aux soviets. Stalin, para consolidar su régimen totalitario y burocrático, tenía que hacerlo encima del cadáver del partido bolchevique. Estamos hablando, en primer lugar, de centenares de miles y finalmente de millones de seres humanos que son mandados, enviados a Siberia, a los campos de concentración. En 1932, en Cuba, el sargento Fulgencio Batista inicia una feroz dictadura a lo largo de 28 años. En 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania. Su poder se transforma en absoluto. Se suceden las persecuciones oficializadas contra los judíos, los gitanos y los minusválidos, contra la inteligencia, la cultura y el arte universal, y desde luego contra todas las izquierdas. Mientras tanto, Trotsky, en sus varios y forzados exilios, sigue luchando por restaurar los principios originales de la revolución, llamando a formar una nueva internacional. En 1934, Sandino, quien se había rebelado contra la entrega de Nicaragua a los Estados Unidos, es asesinado por Anastasio Somoza, futuro siniestro dictador. En México, Lázaro Cárdenas llega a la presidencia rompiendo con la hegemonía de Calles y recuperando los ideales revolucionarios. Leal y patrióticamente, el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Promulga la ley agraria y modifica el artículo 3 constitucional, introduciendo la educación socialista. En 1936, en España, Franco estalla la Guerra Civil Española y los nazis bombardean la desprotegida Guernica. En México, Lázaro Cárdenas concede el asilo político a Trotsky y a su compañera Natalia. Trotsky, en el exilio, tiene que soportar el asesinato de uno tras otro de sus hijos. La crueldad de Stalin se hizo extensivo a las familias, a los vecinos, a los amigos personales, de cualquier persona en la URSS que denunciaron a trotskistas. Realmente Stalin le tenía miedo a Trotsky y su mayor obsesión era acabar con la vida del revolucionario, del creador del Ejército Rojo. Y hasta que no lo pudo llevar a cabo, exterminó a toda la familia. Toda la familia fue perseguida. Sus 2 hijos murieron a raíz también de la persecución de Stalin. Uno fue fusilado en Rusia, otro envenenado en París. Y soy realmente el único superviviente de la familia. Mi madre sale de la Unión Soviética y conmigo, pero únicamente la dejan sacar a su hijo y a la hija que tenía la tiene que dejar allá. Y posteriormente pues le quitan la nacionalidad rusa, le impiden regresar a la Unión Soviética para ver a su esposo, a mi padre. Mi padre también se quedó en la Unión Soviética, fue deportado y fusilado. Mi madre fue empujada al suicidio en Berlín. En fin, nadie se salvó del entorno de León Trotsky, todos fueron asesinados. Sí, era el terror stalinista, ¿verdad?, que no perdonaba ni hijos, ni nietos, Y como nuestra familia fueron millones de ciudadanos soviéticos que fueron exterminados por la dictadura de Stalin. Y pues realmente hay que ver el asesinato o la muerte de Trotsky no como un caso aislado, sino fue la culminación de la eliminación de todos los que hicieron la Revolución Rusa, de todos los bolcheviques, de todos los compañeros de Lenin. Stalin, en su política de dominio absoluto del comunismo internacional, abandona a los movimientos socialistas que luchan en Alemania, Francia y España, que no se someten a sus designios y que son brutalmente reprimidos. En 1936
de una manera ciertamente sorpresiva, se abre en la Unión Soviética un gran proceso en el cual las cabezas de los acusados eran los compañeros cercanos de Lenin, los primeros de ellos, Zinoviev y Kamenev, dirigentes de la primera hora de la revolución en octubre de 1917. Todos los miembros del comité político de Lenin, el que dirigió la revolución, excepto Stalin, fueron involucrados en este complot y acusados de traidores, asesinos y saboteadores. Vuelvo a decir, las acusaciones eran tan monstruosas como que eran agentes al mismo tiempo de Gran Bretaña, de Francia, de Japón y de Alemania, que estaban en campos opuestos en la escena internacional en ese momento. En 1938 se funda en París la Cuarta Internacional, impulsada por León Sedov, hijo de Trotsky, como fuente de recuperación de los ideales revolucionarios que el estalinismo usurpó en la Tercera Internacional. Trotsky dijo: "La camarilla del Kremlin necesitó 10 años para estrangular al partido bolchevique y transformar al primer Estado obrero en una siniestra caricatura. La Tercera Internacional necesitó 10 años para abandonar su propio programa y convertirse en un cadáver maloliente. ¡Viva la Cuarta Internacional! Semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias. El presidente Lázaro Cárdenas lleva 2 años en el poder, llevando a cabo sus políticas socializantes y reafirmando los principios fundamentales por los que luchó en la Revolución Mexicana. León Trotsky y su compañera Natalia concluyen su largo y dramático peregrinar de perseguidos de Stalin con el asilo que les concede el México de Cárdenas y el amparo que les ofrecen Diego Rivera y Frida Kahlo en su Casa Azul de Coyoacán, salvándolos del estalinismo que se ha instalado en la Unión Soviética de manera despótica y brutal. He escrito un libro que se llama hoy Comunistas contra Stalin, Matanza de una generación. Hay dos problemas de dificultades muy importantes, porque yo tengo listas oficiales, por ejemplo, las listas de las personas condenadas a muerte por Stalin, 40.000 condenados personalmente, sin juicio, 40.000. Los gentes matados en las prisiones, no sabemos prácticamente nada. Decimos 10.000, no sabemos. Y los otros matados en los gulag del Ártico, Magadán y Vorkuta. No tenemos cifras para Vorkuta por el momento, pero para Magadán un especialista dice 7.000. Lo que es interesante es que cuando empiezo decía 300, 7.000. Como contrarrevolucionarios trotskistas, no, opositores, incluso trotskistas. En el año 37 hubo más de 600.000 fusilados, no solamente los que fueron a los campos de concentración, que esos eran muchos cientos de miles más. Y entre la tercera parte y la mitad de los 75.000 oficiales que tenía entonces el Ejército Rojo, fueron encarcelados o fusilados. Fue decapitado el Ejército Rojo, haciéndole el gran favor a Hitler para la guerra que después desencadenaría contra la Unión Soviética. Ese mismo año, en un mitin celebrado en el Hipódromo de Nueva York, se lee un discurso de Trotsky que condena los procesos de Moscú y en el que se ofrece a comparecer ante una comisión imparcial para desmentir las calumnias de Stalin. Above all,
what we had been doing in the United States to develop a counter-campaign against the charges in the Moscow trials. It happened by a peculiar set of circumstances that New York was the principal center for the counter-campaign and its organization. He stressed very strongly that we should proceed immediately to try to gather the necessary personnel of a qualified and impartial character who could serve on the commission. And that was one of the main items of our initial discussion. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno mexicano, también para sorpresa del mundo entero, seguramente para disgusto de Stalin, autorizó que esta sesión o estas sesiones del contraproceso se llevaran a cabo en México. El contraproceso se llevó a cabo del 10 al 17 de abril en la Casa Azul de Frida y Diego. Lo presidía el filósofo y educador John Dewey, uno de los más connotados educadores y liberales estadounidenses. ¿Quién conformaba este tribunal? Bueno, básicamente liberales estadounidenses, algunos socialistas, socialdemócratas europeos, un extrotskista que ya no lo era para entonces. Y bueno, dentro de este comité la idea era otra vez defender las libertades civiles de un ser humano que estaba siendo acusado en la Unión Soviética de crímenes realmente muy, muy graves, políticos y de hecho hasta contra la humanidad en un cierto sentido. Y bueno, la declaración de John Dewey a la apertura de este contraproceso es algo que hay que destacar, porque John Dewey dice, hay que felicitar al gobierno mexicano por permitir que un extranjero sea juzgado por otros extranjeros en el territorio mexicano. O sea, si uno se imagina para dónde estaba caminando el mundo en los años 30 en ese momento, bueno, el hecho de que el general Cárdenas haya permitido esto es un acontecimiento nuevamente de enormes dimensiones internacionales. Yo diría ético-políticas y con un gran sentido del derecho de asilo. Era una persona muy respetada en México y fuera de México, ya de edad, y que además no estaba para nada de acuerdo con las ideas de Trotsky. Su filosofía era muy diversa de aquella que inspiraba a León Trotsky y a sus compañeros, pero sí algo compartía, el principio moral de que la verdad está primero. Entre las grandes causas de la dignidad humana en aquellos años estuvo el contraproceso de Trotsky. Las acusaciones eran absolutamente fantásticas. Entre otras cosas, se le acusaba de organizar un complot para asesinar a Stalin, para sabotear la economía soviética, provocar descarrilamientos o caídas de represas y para asesinar a cientos de miles de obreros soviéticos. La infamia de estos procesos era hacer perder la confianza en los revolucionarios, no solo allí, sino afuera, y en establecer una norma de conducta espantosa, que el partido está por encima de todas las cosas. El contraproceso de Coyoacán fue duro, porque los miembros del jurado se mostraron respetuosos, pero implacables. Hicieron a Trotsky un examen sobre todas sus ideas políticas, sus convicciones socialistas, sus teorías y su ética, porque de lo que se trataba era de desmontar monstruosidades. El contraproceso se desarrolla durante 10 días. Presenta pruebas de cada cosa que dice, dónde había estado y dónde no había estado. Hay discusiones entre los miembros del jurado y León Trotsky sobre la política de la Unión Soviética, y se le pregunta qué hubiera hecho él al frente de esta en relación a la Guerra Civil Española y en relación con Hitler. Trotsky logra demostrar con este trabajo enorme de sus archivos, con la ayuda de sus dos secretarios, logra demostrar que una y otra de las acusaciones de las que había sido objeto eran
eran, no se sostenían ni siquiera por su propio peso. Es absolutamente impresionante el pensar que León Trotsky, desde 1927 hasta 1937, arrastró con él por todos sus exilios, sus archivos, ¿no? con un cuidado en esas condiciones de acoso en las que había vivido, sorprendente. La comisión hizo público su veredicto. Sobre la base de todas las pruebas, llegamos a la conclusión de que los procesos de Moscú de agosto de 1936 y enero de 1937 fueron errores judiciales. Declaramos a León Trotsky y a León Sedov inocentes. Y bueno, este contraproceso se lleva a cabo. Simplemente hay que decir que primero el Partido Comunista y la CTM, dirigida entonces por Vicente Lombardo Toledano, son invitados y no aceptan asistir bajo el argumento de que esto era una farsa. Estaban realmente como enemigos del asilo de Trotsky, la izquierda favorable a la Unión Soviética, que era el Partido Comunista como su cara oficial y Lombardo Toledano como su cara no oficial, pero para entonces ya bien sabido, el principal representante de la Comintern en México. Y también la extrema derecha. El contraproceso, así llamado por su cualidad de respuesta a las acusaciones contra Trotsky, adquiere dos significados fundamentales. El viejo líder limpia su imagen de traidor a la revolución por la que se sigue jugando la vida y simultáneamente denuncia a Stalin como asesino de sus propios camaradas de las luchas revolucionarias. Ese año, Cárdenas expropia los ferrocarriles nacionales y en Rusia continúan los juicios de Moscú con el proceso de los 21. A propósito del arresto de su hijo Sergei, Trotsky escribió a la prensa: El arresto de Sergei es la respuesta a mis declaraciones acerca de los procesos de Moscú. Es un acto de venganza personal totalmente acorde con el espíritu de Stalin. Indirectamente, Stalin es ya el responsable de la muerte de mis dos hijas. Ahora se prepara directamente para matar a mi hijo, ya que está dispuesto a matar decenas y hasta centenares de personas con tal de echar sobre mí una sombra moral y para impedirme que le grite al mundo lo que sé y lo que pienso. Y Sergei es asesinado. Y Trotsky no cesa en denunciar lo que está pasando en la URSS. Continúa escribiendo los libros Stalin y la Revolución Traicionada. El contraproceso ha puesto en marcha la maquinaria violenta del stalinismo. Lombardo Toledano, el Partido Comunista y todo el campo de influencia staliniano desatan su furia represiva sobre Trotsky. En 1938, León Sedov, hijo mayor de Trotsky y organizador de la Cuarta Internacional, muere sospechosamente en una clínica de París, rodeado de agentes de la GPU, la temible policía secreta de Stalin. Hitler se anexa a Austria y se apodera de los Sudetes en Checoslovaquia. Se declaran expropiados por caso. Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Documento redactado por Mújica. Promulga el estatuto jurídico que protege el derecho de huelga para los trabajadores del Estado. Crea la Confederación Nacional Campesina y anuncia la fundación del Partido de la Revolución Mexicana. Con el surrealista André Breton, quien lo visitó en México, y con Diego Rivera, firma un manifiesto sobre la libertad del arte. Por las crecientes desavenencias políticas con Diego Rivera, los Trotsky se mudan a la calle de Viena en Coyoacán. Sí, yo no hablé con él, ni te puedo decir así de conocerlo bien, de platicar con él, ni mucho menos. Me dijeron que era él porque atravesaba el jardín, pero con la que nos quedábamos ahí en el jardín era con ella, con Natalia. Entonces ella cogía unas 3 o 4 flores y me las ponía así en el pelo, me las metía así en el pelo para saludarme. Digo, era muy cariñosa, digo, ella después tuvo detalles así de ternura, vaya, de ternura para nosotros. Y nosotros también la veíamos a ella en esa forma, ¿no? Era una mujer muy dulce, muy tierna ella, Natalia. En 1939, Sieva Volkov, de 13 años de edad, queda huérfano en París y el gobierno francés nombra como su tutor a su abuelo León Davidovich, conocido como León Trotsky. Yo venía de un medio pues muy triste, ¿verdad? De Francia. Vivía con la viuda de León Sedov y de repente irrumpí en un lugar
lugar lleno de vida, de actividad, de dinamismo. Y pues me tocó estar el último año de la vida de León Trotsky, estar en esta casa. Me tocaron los dos atentados, el de 24 de mayo y finalmente el que fue el fatal, cuando Stalin finalmente logró abatir, asesinar a León Trotsky. Y la familia Fernández realmente fue la que cuidó de la seguridad de Trotsky cuando llegó a México, ¿no? Prácticamente todos ellos, Leobardo, Octavio, Carlos, Mario, pues estuvieron como guardias, sobre todo en la Casa de Viena. Entonces se vivía en un ambiente bastante opresivo, además aderezado por el hecho de que la persecución contra los trotskistas en Europa estaba siendo cada vez más aguda y que, por ejemplo, a partir de febrero del 38, todos los hijos de Trotsky habían sido asesinados por el régimen soviético. También su exmujer, su excuñada estaban en los campos de deportación, se murieron allí. Trotsky ya nunca supo de su destino y bueno, de hecho, pues solo le quedaron 2 nietos, Sieva, que llegó a México, y Olga, que permaneció en la URSS y milagrosamente se salvó de la represión tan brutal de la que eran objeto los opositores de izquierda y sobre todo, o entre ellos de manera muy puntual, los familiares de León Trotsky. Inglaterra y Francia no aceptan la oferta soviética de un acuerdo de defensa común contra Alemania, por lo que Stalin celebra el pacto germano-soviético en la esperanza de detener a los nazis. Cae Madrid y la República Española en manos del dictador falangista Francisco Franco. Y en México, Cárdenas recibe a unos 30,000 refugiados españoles. En 1939, con la invasión nazi a Polonia, se desencadena la Segunda Guerra Mundial, esparciendo el terror imperialista entre los pueblos. Alemania invade la URSS en 1940. No se sabe, casi nadie sabe, me sorprende cada vez más, que casi nadie sabe que Siqueiros trató de matarlo. Digo, eso es algo que cada vez me doy cuenta que hay que volverlo a contar porque no se sabe. Pero lo que menos se sabe es que a México llegaron una cuarentena de agentes soviéticos durante los 3 años y medio que Trotsky estuvo aquí y que trataron de diversas maneras de asesinar a Trotsky. Hay, digamos, testimonios. Una vez le llegó un paquete que contenía una bomba, siempre se tenía mucho cuidado a quién se contrataba en la casa para que hiciera la comida, porque había mucho temor de que algunos de estos agentes se infiltraran y envenenaran la comida. La situación de acoso en la que se vivía en la casa de los Trotsky era cada vez mayor. A principios de 1940 se observó una intensificación extrema en los ataques y calumnias de toda la prensa stalinista. El 24 de mayo irrumpieron 20 stalinistas capitaneados, dirigidos por Álvaro Siqueiros, con la expresa orden de asesinar al líder revolucionario, a León Trotsky. El grupo que entró se dividió, se posesionó de la casa y se dividió. Unos se fueron hacia las recámaras donde dormía Trotsky, tenía un perfecto conocimiento de la casa. Estaba yo dormido en la recámara vecina a la de mis abuelos, cuando repentinamente la puerta rechinó por los vitrales que tenía y al poco tiempo empezaron las ráfagas de ametralladora, el olor a pólvora. Yo por instinto me tiré al suelo en el rincón. Trotsky describió así el asalto de los asesinos. Me despertó el tableteo de las balas. Era obvio que estaba ocurriendo lo que siempre habíamos estado esperando. Nos estaban atacando. Los balazos caían por todos lados. Era difícil ver exactamente de dónde venían. Los pedazos de cristal de las ventanas y el yeso de los muros saltaban por todas partes. Un poco más tarde, sentí que estaba levemente herido en la pierna, en 2 lugares. Y después ya vino un absoluto silencio, un silencio de muerte. Yo tenía pues la certeza de que mis abuelos estaban muertos. Realmente fue una cosa milagrosa que se salvaran. Fue gracias a la sangre fría y la rapidez de Natalia, que empujó a mi abuelo al suelo y lo arrinconó, protegiéndolo con su propio cuerpo. Mi esposa se apresuró a sofocar las llamas de las bombas incendiarias con una manta. Durante una semana tuvo que curarse las quemaduras.
A raíz del atentado liderado por Siqueiros, en donde el nieto Sieva resulta herido en un pie, la Casa de Viena se convierte en una fortaleza con postigos blindados y torretas de defensa con altos muros. Trotsky diría: Sí, Natacha, nos han concedido un plazo. La aviación nazi bombardea Inglaterra. Japón entra a la guerra aliándose con Alemania e Italia. Mussolini festeja con su pueblo la derrota infligida a los británicos en Somalia. 3 meses después del atentado de Siqueiros, Jackson, que también se llamó Jacques Mornard y cuyo nombre real era Ramón Mercader, mediante el enamoramiento de Silvia Angelov, hermana de una secretaria de Trotsky, logra penetrar al escritorio del viejo revolucionario con el pretexto de pedir su opinión sobre una nota política que había escrito. A las 5:20 o quizá a las 5:30 salí al balcón y vi que León Davidovich estaba en el patio cerca de una jaula abierta de conejos. Ahí mismo estaba también un individuo, al que no reconocí inmediatamente hasta que se quitó el sombrero y vino hacia el balcón. Era Jackson. ¿Quién hubiera creído que el 20 de agosto, un día como cualquier otro, sería fatal? Los acompañé hasta la puerta del estudio de León Davidovich. La puerta se cerró y yo entré en la habitación contigua. Apenas transcurrieron 3 o 4 minutos. Oí un grito terrible y estremecedor. Entre el comedor y el balcón, sobre el quicio de la puerta, apoyado en el bastidor, estaba en pie León Davidovich con la cara ensangrentada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le abracé. Jackson. León Davidovich lo dijo como si hubiera querido decir: se cumplió. Natasha, te amo. Hay que alejar a Sieva de todo esto. ¿Qué hacer con este?, pregunté a León Davidovich, señalando a Jackson. ¿Lo van a matar ellos? No. No debe matársele. Es preciso obligarle a hablar. Pero dirigiéndose a Joe en inglés y señalando su corazón, dijo: siento aquí que este es el fin. Esta vez lo han logrado. Muere en la Cruz Verde. Entonces busca un lugar para sus funerales. Y quedan formándose guardias y se forman con obreros de la Casa del Pueblo, del Sindicato de la Construcción, maestros o gente del pueblo que quiere figurar. Entonces, como responsable, dejo participar, aparecen gentes muy diversas, ideologías, ¿no? Entonces ya de ahí salió el féretro para el panteón. Fue una cosa enorme, ¿no? Hay los cálculos del periódico, de 150 a 300,000. Cuando Trotsky es asesinado, el general Cárdenas acusa públicamente al Partido Comunista Mexicano, lo acusa públicamente de traición a la patria. Ahora, yo no sé si hay que recordar que el único delito por el cual alguien merece la pena de muerte en este país es la traición a la patria. Bueno, aquí no estaba personificado en alguien, pero Lázaro Cárdenas hace una acusación de esta gravedad por haberse prestado a ser brazo armado de una potencia extranjera contra un huésped del gobierno mexicano. La incorporación, creo, a un movimiento revolucionario es una incorporación con todo. Es una entrega total. Es un enamoramiento social, dice un escritor argentino, ¿no? Como en el amor, no más que en el amor es una pasión por dos, donde hay una entrega total, y en la otra, en el proceso revolucionario, es un amor por muchos, entre muchos, por todo, por la idea. Y tan es así que después de que todo se abre, que se cae el mundo irreal ese de los soviéticos, el desastre con que nos encontramos, todos los que participamos en estos movimientos,
quedamos de todas maneras en una gran orfandad. No tuvimos ya nada en las manos. Inmediatamente después del contraproceso, donde Trotsky defiende su imagen de revolucionario y defiende también a sus compañeros que van pereciendo a manos de los asesinatos de Stalin y al partido, aquí libra su última gran batalla. Esa fue la lucha que libró Trotsky desde este escritorio. Por eso fue asesinado, por eso tenía que ser asesinado por Stalin, porque era la bandera de reagrupamiento de los comunistas en la Unión Soviética, en los partidos comunistas y en el resto del mundo, en la perspectiva de una insurrección posterior a la guerra imperialista. Las revoluciones son aquellos momentos en que los más oprimidos, los más humillados, los más excluidos en determinadas sociedades y civilizaciones dicen: no, ya basta, ya no te aguanto más, y se sublevan. ¿Qué pasa después? Sí, suele venir después una nueva dominación, nunca se restablece la anterior. Sí, muchas de las conquistas de la revolución pueden perderse después, como sucedió con la Revolución Francesa, sí, pero lo que había antes ya no vuelve, la forma de dominación anterior queda rota. Sí, los nuevos poderosos que salen de los revolucionarios suelen restablecer y muchas veces restablecen las costumbres del poder. Las revoluciones no son la liberación para siempre, son la acumulación de una serie de insurgencias de los seres humanos en busca del respeto, de la dignidad, de la libertad y de la fraternidad. Si me preguntas por la Revolución Soviética, no es la Unión Soviética y la Rusia de hoy aquella de los zares. Stalin y el imperialismo identificaron los horrores del régimen stalinista en la Unión Soviética con el socialismo y con el comunismo, vacunando en cierto modo a enteros sectores de la humanidad contra esas ideas. Todavía hoy en lo que fue la Unión Soviética, en Rusia y en los países de Europa Oriental y en China, la gente repudia el socialismo porque lo que quiere es una democracia socialista que no existe en esos partidos ni existió en el pasado. Por consiguiente, todavía hoy hay que enterrar el efecto deleterio del stalinismo sobre la conciencia mundial. Todavía hoy hay que reivindicar la idea de socialismo que no puede existir sin libertad, sin democracia, sin humanismo. 70 años de error y terror derrumbaron a la URSS y ensombrecieron al socialismo. Y Rusia no ha avanzado más que otros países en procura de una sociedad igualitaria y libre. Y el ideal de un internacionalismo justiciero ha sido superado por una globalización financiero-empresarial de un capitalismo salvaje. Los trotskistas, por otra parte, quedaron fragmentados en pequeños grupos incapaces de enfrentar al capitalismo. Muchos suelen preguntarse, ¿el triunfo de Trotsky y la oposición de izquierda habría cambiado el curso de la historia? ¿Qué aporte dejaron para el socialismo? Difícil de responder sin apasionamiento sectario. Lo único que podemos es revisar el comportamiento y las ideas de este formidable revolucionario socialista para seguir buscando los caminos inteligentes hacia la liberación de la humanidad y la salvación del planeta, que parecen aún tan lejanos.